Identidad lingüística, Laura Valentina Gil. Oí, ven pues se habla un poquito de Identilingua. Identilingua. ¿Y esa vuelta con qué se come? Según Martínez y Mora, filósofos y pedagogos, definen la identidad lingüística como el vínculo que crea el individuo con la comunidad de la que habla, en la cual se hace miembro y cuya variedad de lengua adopta como propia. Pero de eso no vamos a hablar el día de hoy. Hoy vamos a buscar un trasfondo muchísimo más allá acerca de las identidades lingüísticas y las multiculturalidades dentro de nuestras aulas de clase, comprendiendo el discurso oral como una estrategia pedagógica para poder adaptar y entender todas estas identidades lingüísticas que tenemos dentro de nuestras aulas y cómo potenciarlas e potenciar la identidad de nuestros niños y niñas. Acompáñame pues. Como primer recurso debemos entender de dónde vienen nuestros niños, cómo se habla en su cultura y las diferentes identidades que se le puede dar a una misma palabra. ¿Tú cómo le dices al closet? ¿Le dice closet? ¿Le dice chiffonier? ¿Le dice guardarropa? ¿Le dice armario? Todo esto hace parte de la identidad de nuestros niños y niñas a la forma de hablar, a través de lo que escuchan e imitan de sus casas, de sus contextos y de sus culturas. Otro ejemplo muy claro de esto es este chiquitito de acá. ¿Y tú cómo le dices? ¿Sacapuntas o taja lápiz? Pero todo esto que te estoy planteando no salió ni apareció mágicamente. Nuestra querida parcera Emilia Ferreiro nos lo explica de una forma súper básica y sencilla, y es a través de su teoría, la teórico-pedagógica, la cual está dividida en 5 procesos para poder llegar a los procesos lectoescriturales de los niños y las niñas. Primero encontramos la fase simbólica, en donde el niño ve e interpreta las cosas a través del mundo que conoce y reconoce. Un ejemplo muy claro de esto es cuando el niño conoce el perro y ve un caballo, y para él el perro también es un caballo. En la segunda fase de estos procesos lectoescriturales que nos propone Emilia Ferreiro está la fase escritural, en donde el niño empieza a hacer los bolitas, las palitos de tamaños grandes, medianos y pequeños, y en donde empieza a identificar principalmente las vocales. Después entramos a la fase silábica, que es la más conocida por todos y en donde nace nuestro querido Nacholé. Porque si no sabían, el Nacholé nace a partir de la teoría de Emilia Ferreiro, adaptada por las conquistas españolas, en donde aprendemos que la M con la A es ma, y si lo repetimos 2 veces es ma, y que la S con la A es sa, y la P con la O es po, y que junto es sa, po. Eso lo conocemos como la fase silábica. Nuestra cuarta fase es la silábico-alfabética, en donde el niño ya empieza a nombrar palabras sencillas como mamá, papá, agua, pero aún no usa conectores y no logra llevarse toda una oración completa. Como quinta fase tenemos la fase alfabética. En esta fase el niño ya es capaz de organizar oraciones, es capaz de decir quiero agua, tengo sed, y reconocer los diferentes contextos en donde éstas se encuentran. Asimismo, el niño es capaz de reconocerlas de una forma oral, pero también de una forma lectoescritural. Pero ¿qué sería de todos estos procesos si no tenemos una identidad propia que nos caracterice y nos distinga como personas y como comunidad? Por eso, Wodak, una pedagoga australiana, se encargó de esto en su libro El discurso como construcción nacional. En este nos propone que la identidad no solamente se desarrolla a través de los procesos lectoescriturales, sino que esta también se ve desde todo lo que conocemos de nuestro contexto alrededor, de nuestra comunidad en donde hacemos parte y de nuestro contexto familiar en donde nos arraigamos a todo tipo de tradiciones, culturas y etnias que nos hace construir esta identidad que tenemos a día de hoy y seguimos construyendo. Por eso son importantes reconocer todos los procesos de socialización para poder buscar e identificar cuáles son las formas y cuáles son las identidades de nuestros niños y niñas dentro del aula. Estos procesos de socialización no solamente los vemos en sus formas de hablar o en sus formas de expresar su identidad, sino también en su comunicación no verbal y en el juego simbólico que obtienen en el aula, en los parques, en los centros recreativos, en su comunicación con sus demás compañeros a los cuales define como amigos, y en su comunicación verbal y no verbal con su familia.
Todo esto lo propone Wodak en su libro como estos procesos de socialización en donde los niños y niñas son partícipes de su propio proceso y son conocedores de su propia identidad. Pero yo cómo reconozco estos procesos si yo no sé de otras culturas. Buen comienzo, dentro de su marco curricular, nos define a nosotros como docentes, como capacitados en interculturalidad. Por ende, lo que desconozcamos hay que conocerlo. Hay que buscar las formas de atender esta necesidad y de llegar a los niños y niñas a través de su propio lenguaje, a través de su propia cultura y sin imponer ningún otro tipo de cultura que desarraigue a la propia o que lo lleve a que pierda sus tradiciones, ya que el niño debe vivir y debe interiorizar lo que es su identidad propia y construirla a través de su contexto, no a través del contexto que la docente quiere que construya el niño. De todos modos, estos procesos no se construyen solos, son espacios que él y la docente deben construir y deben hacer de un espacio seguro para nuestros niños y nuestras niñas y que puedan compartir todos en un espacio de respeto y de fortalecimiento mutuo acerca de lo que serían las estrategias pedagógicas que usaríamos en la clase y en los espacios de juego intencionado. ¿Y de qué estrategias estamos hablando? Pues del discurso oral. El discurso oral es la estrategia más sencilla para entender esta identidad del niño y esta identidad cultural que viene consigo desde su casa y trae al colegio. Una posible actividad que se podría hacer en el aula es el intercambio cultural, o quien nunca ha querido conocer Santa Marta. Lleve a sus niños a Santa Marta, ambiente su aula e invite a los niños propios de esta cultura a que cuenten a través de este discurso oral y desde la narrativa de experiencias de vida cómo es el territorio, qué se vive en el territorio, qué música escuchamos en el territorio y cómo este territorio es igual de válido y de valioso para ellos en su corazón como el territorio de los niños en la ciudad, del territorio de los niños en el pueblo, el territorio de los niños en otro país o el territorio de los niños en esta ciudad. Y no solamente es irnos de paseo a Santa Marta, es también fomentar un espacio de empatía y de respeto en nuestros niños y niñas, en el cual ellos se sientan empoderados de sí mismos, fortalezcan su identidad de niños y entiendan que su territorio es muy valioso y que hace parte de su identidad y de quien realmente son y van a ser en un futuro. Y esta actividad no solamente es un intercambio cultural, es también una creación de espacios seguros, de espacios de interculturalidad, de espacios de educación inclusiva y del reconocimiento de las identidades de los niños y las niñas, de cuáles son las palabras que usan, de cuáles son aquellas de las que se hacen propietarios de su origen y propietarios de todo aquello que rodea esta palabra, por qué se usa esta palabra y en qué contexto se usa dicha palabra. Todo esto a través del discurso oral, que es una estrategia que potencia y empodera a los niños y niñas de que sean partícipes y tengan ese sentido de pertenencia por su propia identidad y por lo que realmente los identifica del resto de sus compañeros. Asimismo, van a identificar que otro compañero hace parte de esta misma comunidad y se van a unir, van a forjar lazos a través de algo que los une, que es su identidad contextual y su identidad lingüística. Aún así, yo creo que ya estamos hartos de tanta carreta. Pero como conclusión, les quiero dejar de que estos espacios del discurso oral como estrategia pedagógica potencian tantas cosas en nuestros niños que es importante atender a ellos y no ignorarlos. Es importante no dejar de lado la identidad del niño y no imponer una identidad en la cual ellos no se sienten seguros y en la cual ellos no son pertenecientes. Los niños ya hacen parte de una comunidad y esta comunidad debe ser respetada y debe ser resguardada por nosotras como docentes en la identidad propia del niño para que ésta no sea vulnerada y para que no se generen espacios de choques culturales, ya que como docentes vamos a realizar todo lo humanamente posible para que el espacio sea un espacio seguro, un espacio de empatía y un espacio de respeto entre nuestros niños y niñas. Todo esto se verá reflejado en esos procesos de discurso oral multicultural y de lectoescritura, que van a ser próximamente un espacio para recordar y rememorar aquellas palabras que los hace partícipes y propios de su identidad lingüística.